Audiolibros con texto presenta un nuevo caso del detective Gossett, Una herencia, de Edward Phillips Oppenheim. En el corazón de la aristocracia europea, donde las apariencias y el lujo conviven con la amenaza constante de la ruina, el príncipe Carlos de Damaria enfrenta un dilema tan antiguo como la nobleza, las deudas y las expectativas sociales. A su lado, la astuta princesa Sara de Damaria, americana de espíritu práctico y sobrina del legendario magnate Hiram Claude, equilibra las exigencias de la vida cortesana y los caprichos financieros de su esposo. Su Alteza Serenísima, el príncipe Carlos de Damaria, tras despachar la lectura de su correspondencia matutina, se entregó a una pausa de honda reflexión. Poco después hizo llamar a su joven asistente, ese fiel representante suyo en toda cuestión que exigiera esfuerzo intelectual, y al que se conocía indistintamente como su secretario o su chambelán. Eduardo, le confió con tono pensativo, hay en ciertas cartas que he recibido esta mañana un tono peculiar que no acabo de comprender. Si Su Alteza tuviera a bien indicarme la naturaleza de ese matiz, respondió el joven con cautela, me ocuparé del asunto de inmediato. Facturas, murmuró el príncipe Carlos con leve desdén. Creo que es así como usted llama a estas comunicaciones tan formalmente redactadas, dirigidas a personas que, como parece ser en mi caso, siempre están al borde de la insolvencia. Alegan desde penurias económicas hasta calamidades familiares, como si semejantes desgracias debieran empujarme a abandonar toda dignidad y pagar. Pero esta mañana noto algo más. Un matiz desagradable se desliza entre las líneas. Tal vez soy demasiado susceptible. Anoche regresé tarde y ni siquiera el prestigio del Favre ha logrado aliviar mi ánimo. Lléveselas, Eduardo, y dígame si todo esto no será simple producto de mi imaginación. Y tenga la amabilidad de enviar un mensaje a Su Alteza. Si está de acuerdo, me alegrará verla en sus habitaciones dentro de media hora. Eduardo, más conocido en la casa y en los círculos sociales como el conde Magny, recogió los papeles con gesto diligente. Echaré un vistazo y le informaré, Su Alteza, respondió con deferencia. Luego, asistido con silenciosa eficiencia por su sombrío ayuda de cámara, el príncipe Carlos inició su rutina matinal. Dedicó los primeros 15 minutos a una serie de ejercicios destinados, al parecer, a fortalecer una musculatura ya en excelente forma. Después se entregó a los placeres de un baño que, aunque de sobria apariencia, era un prodigio de refinamiento. Emergió de él con el porte renovado, como quien se ha desprendido de la pereza de la noche. Como la estación ya bordeaba el invierno, eligió unos pantalones cortos de lana gruesa y una camisa de seda blanca. Tras intercambiar una sola palabra con su asistente, se envolvió en una bata de seda verde oscuro y se calzó unas zapatillas a juego. Con un cigarrillo entre los dedos y una taza de café humeante sobre la mesa, aguardó la respuesta a su mensaje. La recibió con la misma naturalidad con la que la había enviado. Arrojó el cigarrillo y siguió a una criada de aspecto discreto a través del tocador que conectaba sus aposentos con los de su esposa.
Su Alteza Real, la princesa Sara de Damaria, oriunda de Kansas City, aún permanecía en cama, aunque bien incorporada entre un abanico de elegantes y mullidas almohadas. Lucía un camisón de seda color limón y un ligero batín. Recibió a su esposo con una sonrisa franca y un gesto acogedor. «Llegas temprano, Carlos», dijo con picardía. «Supongo que ya no podías vivir sin mí». Extendió una mano menuda y delicada. Él la tomó y se sentó junto a la cama. «Si hubiera sabido lo espléndida que amanecías, quizá habría venido incluso antes», respondió él con suavidad. «Aunque me parece...» Ella acalló sus palabras con un dedo en los labios. «Los sueños, querido», susurró, «no se hablan a plena luz de la mañana. Sé práctico. ¿Ha ocurrido algo?» «Facturas», confesó el príncipe, «muchas, y una curiosa coincidencia de infortunios entre los remitentes». La princesa alzó las cejas y suspiró con resignación. «Son casi tan insistentes aquí como en Estados Unidos. Todos quieren que pagues antes de haberte encariñado con lo que compraste». «En París es aún peor», murmuró él. «¿Tienes idea del coste total?» El príncipe negó con la cabeza, sonriendo levemente. «Me estás poniendo en aprietos, querida. Se lo he pasado a Eduardo. Seguramente me enviará un resumen. Pero la pregunta esencial es, ¿el dinero sigue fluyendo como antes?» Mientras hablaba, entrelazó sus dedos en torno a una de sus largas y delicadas piernas, un gesto que habría resultado altamente impropio si no fuese porque eran marido y mujer. «Enviaré un mensaje a Hollins», sugirió ella, «y si hace falta puede mandarse un telegrama». «Eres muy atenta», murmuró él. «¿Por casualidad almorzarás en casa hoy?» «Acabo de entregar mi libro», respondió ella. «Almorzaremos en Alchester House los dos, y no lo olvides. Luego tengo una clase de squash y a las 6 varios cócteles, la mayoría con gente encantadora». «Veo ante mí», dijo él levantándose con aire resignado, «un día plenamente ocupado. Ah, y aquí llega tu doncella». Una criada se aproximó en silencio, portando una bandeja con un sobre. Lo entregó al príncipe, quien rompió el sello con calma y hojeó rápidamente el contenido. «Es el resumen de Eduardo», anunció. «Las cantidades relacionadas con esas cartas de esta mañana. Me alegra ver que no se trata de una catástrofe. 4.700 libras. Añade aquí una nota en clave, como todo lo que escribe, que sugiere que, si se paga de inmediato, podría obtenerse un pequeño descuento, sea lo que eso signifique». Ella extendió la mano y tomó la hoja con gesto decidido. «Se lo diré al señor Hollins», prometió. «Él sabrá qué hacer. Y no olvides que salimos a la 1. Pasa antes por mi salón privado. Te prepararé un trago. En Alchester House siguen tan anclados en el pasado, aún sirven jerez en lugar de cócteles». Él acercó sus dedos a los labios de ella, presionándolos con un gesto afectuoso, y luego soltó su mano con ternura. «Querida Sara», susurró con suavidad, «tomaré ese trago contigo con verdadero deleite. Por fortuna, el cielo y una juventud relativamente sobria me han dado un estómago a prueba de cualquier licor. Pero permíteme decirte, por tu bien, que el jerez de Alchester House es mejor que el mejor cóctel jamás preparado por el más inspirado barman».
Hasta dentro de un rato, querida mía. Su Alteza, el príncipe Carlos de Damaria, regresó a su habitación para completar, con disciplina y esmero, su ritual de aseo, que siempre resultaba tan eficaz como satisfactorio. Se despojó del batín con gesto decidido y ordenó que prepararan su atuendo. El señor Samuel Hollins, por su porte y presencia, bien habría podido ostentar el cargo de presidente de un banco internacional, embajador plenipotenciario o incluso regente de una bolsa de valores. En realidad, se trataba del asesor financiero privado de Su Alteza Real, la princesa de Damaria y sobrina del célebre magnate Hiram Clodd. Nadie podía afirmar con certeza cuál había sido la suma exacta que su acaudalado tío depositó a nombre de la joven, quien había conquistado el corazón de uno de los últimos príncipes que aún conservaban algo de aura en este mundo descompuesto. Y como el propio Claude se negaba rotundamente a cruzar el Atlántico, temeroso, según decían, de verse forzado a responder por las ficticias deudas de media Europa, el asunto permanecía envuelto en un velo de misterio. Sin embargo, su nombre seguía figurando como el segundo hombre más rico del planeta, lo que hacía improbable que su fortuna hubiese descendido por debajo de unos discretos 50 millones de dólares. Fuese cual fuese el monto, la sola figura del señor Hollins bastaba como garantía de su prudente gestión. Su rostro afeitado con esmero, algo carnoso pero firme, y la expresión grave de quien maneja cifras capaces de alterar el destino de naciones, inspiraban respeto. Su vestimenta, impecable y deliberadamente invariable, reforzaba aquella imagen de solidez. Pantalones gris oscuro de raya discreta, chaqueta cruzada de sarga negra perfectamente entallada, cuello amplio y como única licencia estética, una corbata púrpura adornada con una única perla. Hombre de costumbres inalterables, consideraba el cóctel del mediodía con su distinguida patrona no un hábito, sino un auténtico sacramento. «El muchacho está algo excitado, ¿no le parece?», comentó el señor Hollins, ya cómodamente instalado en el elegante tocador privado de Su Alteza, una hora más tarde. Una fugaz sombra de inquietud asomó en los hermosos ojos de la princesa. «Carlos necesita gastar», dijo con una sonrisa indulgente. «Para eso se casó conmigo y no pienso frustrarlo». El señor Hollins, hombre poco dado a las palabras superfluas, examinó con aire pensativo la brasa de su cigarrillo, como si allí encontrara la confirmación de alguna verdad inapelable. Luego se lo llevó a los labios. «Confieso que, antes de venir a este país, no comprendía del todo las costumbres de los príncipes», dijo con calma. «Pero hay algo curioso en ellos. Son como los bigotes de un gato puestos en el camino del despilfarro. Lo sienten todo y gastan más». «Cuanto más quiera Carlos», le recordó ella con picardía, «mejor para usted». «Exactamente», asintió él. «¿Y cuál es, si se me permite la indiscreción, la cifra del capricho actual?» 4.700 libras. Redondeemos a 5.000, por prudencia. Hollins dejó escapar un suspiro apenas audible. «Eso es pensar más de lo necesario». La princesa lo observó con ojos muy abiertos, como una criatura de cuento de hadas que espera que el oro llueva con solo desearlo. «¿Qué quiere decir con eso?».
Que la cuenta ha recibido un golpe serio, respondió él con suavidad. El último avión del Príncipe y el hispano-suiza fueron adquiridos el mismo día, si recuerda, y aún no nos hemos recuperado. Pero si el mes pasado me mostró cifras fabulosas, protestó ella, incrédula. Incluso después de esas cifras, también están los gastos de la casa, que, créame, no son pocos. Eso no es asunto mío, replicó con altivez. Llevo meses haciendo exactamente lo que me pidieron. Me aseguraron que, si lo hacía, no habría límites, y ahora duda por unas simples 4.700 libras. Le enviaré un telegrama. Espere, interrumpió Hollins, levantando una mano con gesto conciliador. Tal vez me he expresado con demasiada severidad. Tendrá las 5.000 libras en billetes a las 4 en punto, pero después, le ruego, un respiro, al menos hasta el martes. Las sombras se desvanecieron del rostro de la princesa. Su sonrisa, luminosa y encantadora, se dirigió al veterano administrador con un gesto casi infantil. Tomó ella misma una cerilla y con afectuosa insistencia encendió el cigarro que marcaba la despedida. «Es usted, en verdad, un anciano muy querido, Sam», susurró con ternura, «pero debería evitar darme estos pequeños sobresaltos». «Que Dios quiera», murmuró él para sí, alzando la copa del cóctel y despidiéndose con una inclinación ceremoniosa, «que jamás tenga que darle uno peor». Existen ciertos departamentos del Estado cuya jurisdicción, difusa por naturaleza, se extiende entre Whitehall, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y en parte también Scotland Yard. Pero su control efectivo recae en gran medida sobre aquel discreto y algo deslucido servicio secreto del que poco se habla y menos aún se sabe. Tras cumplir con todos los formalismos, Malcolm Gossett fue conducido ante Sir Reginald Middleton, jefe de una de estas discretas entidades. Se encontró frente a un hombre de baja estatura y movimientos nerviosos, con la costumbre de juguetear con la cadena del reloj mientras lanzaba, en los momentos menos esperados, unas miradas tan penetrantes como incómodas. «Señor Gossett, si no me equivoco», dijo señalándole una silla. «Contamos con una excelente recomendación suya por parte de Scotland Yard, además de otros informes bastante prometedores. Antes de entrar en detalles, le ruego que comprenda que este asunto es de la más estricta confidencialidad». «Ya me lo han advertido», respondió Gossett con calma. «No hay mucho prestigio ni reconocimiento que ganar, ni siquiera en caso de éxito», advirtió Sir Reginald sin rodeos. «Si usted formara parte de un cuerpo gubernamental, recibiría su sueldo y poco más. Nosotros lo hemos convocado para que colabore, pero si espera una compensación desmedida, difícilmente podríamos ofrecérsela». Gossett sonrió con discreción. «No soy un hombre ambicioso ni tengo urgencias económicas. Si el caso vale la pena, cuente conmigo». Sir Reginald asintió. «A primera vista, el caso parece uno más. Scotland Yard podría encargarse sin complicaciones, pero existen factores externos que desaconsejan su intervención. Estamos ante una serie de robos, casi diarios, de joyas valiosas en residencias de la más alta sociedad londinense». «Eso ya suena serio», comentó Gossett, pensativo. «Y lo es», afirmó Sir Reginald,
Al principio, naturalmente, se recurrió a Scotland Yard, pero he debido ejercer cierta influencia para contener su participación. Existe el riesgo de que los hechos revelen algo sumamente comprometedor, y con nuestro actual ministro del Interior, tan amigo de las verdades sin diplomacia, no habría otra salida que un arresto espectacular y un escándalo judicial. Eso nos resulta, por muchas razones, inaceptable. Por ello, nos vemos obligados a buscar una solución por cauces no oficiales, donde la ley no actúe como un mazo, sino como una pinza. En determinados entornos, reflexionó Gosset, robar joyas es lo más sencillo del mundo. El verdadero desafío está en deshacerse de ellas sin dejar rastro. ¿Tienen alguna pista? Ninguna concreta, admitió el otro. Solo sabemos que el ladrón actúa como un aficionado. Lo más valioso ha sido sustraído de habitaciones privadas, con pocos presentes, todos huéspedes. Sin embargo, la posterior venta o destrucción de las piezas muestra mano profesional. Hemos recibido informes de que varias joyas han sido desmontadas, modificadas o destruidas en diferentes puntos del mundo. Hoy son prácticamente irreconocibles. ¿Debo entender que estos robos tienen lugar principalmente durante reuniones sociales?, preguntó Gosset. Todos sin excepción, fue la respuesta categórica. No hay un solo caso que pueda calificarse de robo en el sentido convencional. ¿Sería posible que yo estuviera presente como invitado la próxima vez que pudiera ocurrir algo similar? Sir Reginald lo miró con atención y asintió, visiblemente complacido. Por fortuna, tiene usted el perfil adecuado, afirmó. Recibirá su invitación en el momento oportuno, aunque bajo ciertas condiciones. Incluso si presencia un robo con sus propios ojos, no deberá decir ni una palabra. Su única misión será identificar al responsable y comunicárnoslo. La joya, por valiosa que sea, deberá dejarla ir. De eso nos ocuparemos después. Solo requerimos de usted el nombre y su testimonio. Haré lo posible por cumplir con mi parte, respondió Gosset. Si necesita más detalles o instrucciones, añadió Sir Reginald, solicite una cita en esta oficina. Use la clave C2H8. Las invitaciones le serán entregadas en su despacho. Gosset se levantó despacio de su silla. Puede que me equivoque, dijo, pero tengo la sensación de que ya tienen a alguien en mente. ¿Puedo saber de quién se trata? No es posible, señor Gosset, respondió Sir Reginald con firmeza. No me atrevería a pronunciar ese nombre. Solo permítame decirle una última cosa. En este asunto, su discreción puede ser decisiva. Que tenga usted un buen día. Tras dejar atrás el bullicio de Berkeley Square, el señor Samuel Hollins se hallaba cómodamente instalado en un cómodo sillón. Lo acompañaban Fred Fuller, periodista independiente, aunque más conocido por su residencia casi permanente en el bar del Hotel Ritz de París. Edmund Spence, joven retirado de una reconocida joyería de Hatton Garden, para dedicarse a una ocupación aún más rentable, y Lord Felixstowe, célebre aventurero que había logrado, hasta casi cumplir los 40, mantenerse a una prudente distancia de las rejas. Todos vestían con la elegancia reservada a los hombres de mundo y, por una vez, sin compañía femenina.
La reunión, en apariencia, no era más que una tertulia amistosa. Hablaban con soltura, sin el menor indicio de tensión. Pero todo cambió con el ruido repentino del ascensor, seguido por pasos rápidos en el pasillo. «¿Quién demonios será a estas horas?», murmuró Hollins, visiblemente inquieto. La pregunta tenía peso. Aquel era un bloque de apartamentos exclusivos y rigurosamente vigilado. Además, eran las 3 de la madrugada. Fuller, reflejo de sus instintos, llevó la mano de inmediato a su bolsillo trasero. Los demás, en cambio, permanecieron en completo silencio. La aparición inesperada de una mujer solo podía anunciar complicaciones. Y sin embargo, lo que ocurrió los sorprendió a todos. La princesa Sara de Damaria hizo su entrada con la determinación y el porte que la caracterizaban. Que lograra provocar ese efecto en aquel selecto grupo de hombres hablaba por sí solo de su personalidad. Todos se pusieron de pie al instante. Abrió y cerró la puerta con la soltura de quien domina esas situaciones, y se quedó un momento de pie, sin aliento. En una mano sostenía su pequeña cofia negra. La capa de encaje que aún ondeaba a su alrededor parecía una ola de espuma oscura envolviendo su figura. «¡Santo cielo!», murmuró el señor Spence. «¿Ha ocurrido algo, Su Alteza?», inquirió el señor Samuel Hollins. Ella se dejó caer con aplomo en una silla. «Siempre supe que tarde o temprano habría problemas», dijo con frialdad. «Solo lamento que haya sido esta noche». Guardó silencio un instante. Luego metió la mano en un compartimento oculto de su vestido o capa y con un movimiento rápido arrojó sobre la mesa una breve lluvia de gemas que destellearon bajo la luz. «Aquí está», anunció, «el collar de Rosenberg. Se diría que lo habría entregado con gusto a quien le consiguiera una invitación para esta velada. Supongo que eso no evitará que siga montando su habitual escándalo». Las cabezas de los 4 hombres se inclinaron al unísono, con sus rostros casi tocándose sobre la superficie de la mesa. Spence fue quien tomó las piedras y empezó a deslizarlas entre los dedos. Las manejaba con la soltura de un experto. Podría haber calculado el valor de cada una al tacto. «Es auténtico», dijo en tono grave. «Rosenberg pagó 120.000 libras por él. Y eso que Rosenberg no compra caro». Fue Hollins quien logró liberarse primero del hechizo momentáneo. Giró la vista hacia la princesa, aún recostada en el sillón. «¿Ha habido complicaciones?». Ella asintió con un leve gesto. «Supongo que me he vuelto descuidada, con tantas piezas fáciles dando vueltas», confesó. «Debería haber estado más atenta, pero no lo estuve, eso es todo». Le arranqué las piedras casi sin que se diera cuenta y él siguió hablando. No recordará en qué momento las perdió. Pero había un desconocido entre los invitados. Lo noté enseguida. Me observaba. Lo supe apenas ocurrió. La siguiente pregunta no tardó en surgir. ¿Quién era? «No me detuve a averiguarlo», respondió con naturalidad. «Derramé vino sobre mi vestido y fingí una apuesta con Sybil Casserly sobre quién podría llegar antes a casa para cambiarse. Necesitaba una excusa para desaparecer. Vine a traeros las piedras. No os preocupéis por mí. Tengo 5 minutos libres. Aún puedo ganar la apuesta». Un silencio inquieto invadió la sala. La consternación era evidente.
Lily la levantadora, la apodaban en Nueva York. Ahora, moviéndose libremente entre la aristocracia enjollada de Londres y París, en la figura de una auténtica princesa, o casi, había cumplido su cometido en menos de 3 meses. Y pensar que ese golpe debía asegurarles una fortuna de por vida. Spence soltó un gemido. Fuller maldijo en voz baja y Lord Felixstowe parecía a punto de derrumbarse. Solo Hollins conservó la calma. No pensarás que te han seguido hasta aquí, ¿verdad? ¿Crees que soy una aficionada? Respondió con desdén. Planeé esta jugada con una vía de escape desde el principio, aunque no pensé que llegaría a necesitarla. Cambié de taxi 3 veces. ¿Volverás a la misma fiesta?, insistió Hollins. La misma fiesta, la misma casa, admitió ella, solo que ahora habrá muchos más invitados. Eso lleva a uno a preguntarse, comentó el señor Hollins con voz suave, ¿por qué no esperaste a que llegara más gente para hacer tu jugada? Siempre fuiste un tonto bastante predecible, replicó la princesa con desdén. Justamente a esa hora todos están alerta. Siempre hay un agente de Scotland Yard esperando a que estalle algo. Hasta la medianoche el terreno era seguro. ¿Tienes alguna pista sobre el hombre que te vio?, insistió Hollins. Solo puedo decirte, respondió ella, que se llama Malcolm Gossett y, según tengo entendido, está vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores. El señor Spence estaba muy serio. No me gusta cómo suena eso, confesó. La princesa ya había recobrado el aliento. Con una chispa desafiante en los ojos, los miró a todos. Ahora os toca a vosotros, dijo con firmeza. Supongo que se acabó la farsa, pero pelearé hasta el final. Si no me compensáis bien por este trabajito, ¿dónde está el collar, por cierto? Una risa compartida recorrió la habitación. Fred Fuller sonreía con una satisfacción silenciosa. Sobre la mesa no quedaba ni rastro del collar. No somos idiotas, ¿sabes, Lily?, observó Fuller. No nos pondríamos nerviosos ni aunque aparecieran los mismísimos 7 grandes. Podrían registrarnos hasta el amanecer. Jamás encontrarán ese collar. Realmente sois unos caballeros extraordinarios, admitió Sara, mirándolos con admiración. Vale la pena trabajar para vosotros. Y lamento que esto se haya terminado. No digas eso, princesa, suplicó Hollins, retomando un tono ceremonioso. Nunca he disfrutado tanto de una tarea como de este rol de chambelán, o mejor dicho, de secretario financiero de Su Alteza Serenísima. Aún queda mucho por hacer. ¿Y si ya estoy en problemas?, preguntó la princesa. Ese hombre no estaba allí por casualidad. Hollins negó con seguridad. Era un hombre que sabía leer las señales. Si no se han atrevido a abordarte mientras llevabas las joyas encima, dijo, entonces no habrá consecuencias inmediatas. Tal vez se complique repetir la jugada, pero mientras tanto seguirá siendo un misterio. Aquí lo que todos temen, más que la ley, es el escándalo. Y créeme, querida, nadie en esta ciudad va a llevar a la princesa Sara de Damaria ante los tribunales, al menos por ahora. Ella se puso de pie con elegancia. Hollins la imitó, pero ella levantó una mano para detenerlo. Me voy como llegué, sola, declaró. Estaré de regreso a tiempo para ganar mi apuesta. Que nadie se mueva. Hay un taxi esperándome en la cuadra siguiente, frente a la veterinaria. Dejé un perro allí hace 15 minutos. ¿Qué opináis de esta coartada? Ella desapareció con la ligereza de una sombra.
El señor Spence la siguió con la mirada, todavía embelesado. «Vaya mujer», murmuró con un dejo de admiración. «Tan refinada como cualquiera de ellos», comentó Fred Fuller casi para sí. Desde que Lily la levantadora colgó los guantes, sentenció el señor Hollins con media sonrisa, los detectives no han tenido ni la mitad de trabajo. Su Alteza Serenísima Carlos, príncipe de Damaria, recibió a su esposa en el gran salón de Wiltshire House. Ni siquiera su habitual y majestuosa impasibilidad resistió la aparición de aquel torbellino de perfección, que avanzaba con gracia entre la multitud hasta él. «Querida», declaró, con una mezcla de asombro y adoración, «eres un milagro. Juraría que no han pasado más que unos minutos desde que tú y Sibyl os fuisteis. Te ruego que le hagas llegar mis felicitaciones al creador de semejante obra de arte, tu vestido». «¿Eso es todo?», rió ella, divertida. Y, por supuesto, añadió con una ternura poco habitual en su tono, «la expresión sincera de mi devoción absoluta. No solo nunca te he visto más hermosa, sino que jamás he visto a nadie que se te compare». Ella le regaló una pequeña reverencia burlona. «Si mi señor está complacido», susurró con teatralidad, «dígame entonces, ¿he ganado mi apuesta?» «Todavía no hay señales de Sibyl», le aseguró él. «Como miembros distinguidos no necesitamos hacer otra entrada. Podemos llegar al salón de baile por el acceso lateral una vez que se llene el vestíbulo». «Perfecto», dijo ella. «Así evitaré que me arruinen el vestido antes de bailar con la realeza». Avanzaron hasta un rincón algo más apartado. El príncipe, cuya imponente vestimenta le impedía cualquier gesto natural, se acomodó con extrema cautela en una silla baja junto a su esposa. «Circulan rumores», le confió en voz baja, «de otro robo esta noche». «¡Qué emocionante!», exclamó ella con un brillo en los ojos. «No soy experto en gemas», admitió él, «pero da la impresión de que esas perlas tuyas, tan grandes como son, cuelgan de una cadena de platino demasiado fina». Ella pasó la yema de los dedos por la joya con indiferencia. «Toda hazaña implica un riesgo», murmuró. «Si las pierdo, supongo que alguien se encargará de reemplazarlas». El príncipe asintió con una sonrisa indulgente. No dejaba de sorprenderse al recordar que era esposo de una mujer cuyo tío era el segundo hombre más rico del mundo. Decía la verdad. No sabía mucho del valor de las joyas. Le habría resultado increíble descubrir que aquellas perlas tan llamativas valían menos que su propio uniforme ceremonial. La princesa se inclinó discretamente hacia él. «Carlos», le dijo en voz baja, «hay un hombre aquí esta noche que viajó conmigo en el vapor. Trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Creo que se llama Gossett. Fue muy amable durante todo el trayecto y me gustaría saludarlo. No quiero que piense que lo he olvidado». El príncipe se levantó lentamente, emitiendo un suave gruñido, y tras una breve pausa asintió con decisión. «Voy a buscarlo», dijo. «Después me concederé el lujo de disfrutar de un cigarro en el salón». La comisión fue cumplida con la debida ceremonia, y Gossett fue conducido ante la princesa. «Su Alteza», explicó el príncipe, «desea recordarle, señor Gossett, que no ha olvidado las atenciones que le brindaron durante su reciente travesía por el Atlántico. Le concederé 5 minutos.
Luego se espera que mi esposa retome sus responsabilidades como anfitriona. Ambos aguardaron en silencio hasta que Su Alteza Serenísima estuvo lo suficientemente lejos como para no ser escuchada. Entonces la princesa hizo un gesto hacia la silla vacía, indicándole que se acomodara. «¿Quién es usted?», preguntó ella con tono sereno. «Tiene mi nombre correcto», respondió él con una ligera sonrisa. «Malcolm Gossett. En cuanto a mi título, carezco de él. Estoy aquí representando a un departamento casi desconocido». «¿Y cree usted haber resuelto el misterio de esos extraordinarios robos de joyas?». «Ciertamente he visto cómo le quitaba los diamantes a la señora Rosenberg», respondió él sin vacilar. «Debe ser un profesional», comentó ella, mirando con detenimiento. «Nadie más lo habría notado. Jamás he sido tan rápidamente en mi vida». «Es cierto que fui un profesional en su día», admitió Gossett. «Pasé varios años en Scotland Yard». Ella lo observó con una mirada crítica. «En Estados Unidos no encontramos a alguien como usted», comentó con un tono que no parecía completamente desaprobatorio. «Menos mal que no lo encontramos, quizá. ¿No está trabajando horas extras esta noche? No puede esperar que, tras haberme llevado un collar de 100.000 libras, siga buscando otra primicia». «Quizás tenga razón», respondió él con una leve sonrisa. «Considero que mi labor de esta noche ha concluido. En realidad me quedo por motivos puramente psicológicos». «¿Podría explicarlo en términos que una simple chica americana pueda entender?», preguntó ella con un toque de curiosidad. Él sonrió con suavidad. «Siempre me ha intrigado», explicó Gossett con tono meditativo, «comprender los motivos que se ocultan tras cada gesto, cada decisión en la vida. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué una joven tan encantadora como usted, casada con un príncipe de sangre real y sobrina de uno de los hombres más acaudalados del planeta, asumiría riesgos tan terribles? No parece necesitar el dinero. Sin duda ha recibido formación. ¿Acaso es usted una impostora?». «Yo no lo llamaría exactamente así», respondió ella tras una breve pausa de reflexión. «Sí, soy sobrina de Hiram Clodd, y es cierto que ocupa el segundo lugar entre los hombres más ricos del mundo. Pero cuando me casé con Carlos, las cosas no fueron fáciles». «Usted parece un hombre comprensivo, señor Gossett». «Quizá lo sea», repuso él, «gracias a que me casé con una mujer casi tan encantadora y bella como usted». Ella sonrió, complacida por el cumplido. «Eso suena bien. Hagamos un trato. Si me cuenta cuáles son sus planes esta noche, después de este pequeño descubrimiento, le revelaré por qué parezco actuar como si hubiese perdido la razón». Gossett se quedó pensativo. Dado que ya se había alejado más de lo habitual de sus principios rectores, no pudo evitar preguntarse si sería tan grave permitir, por unos instantes, una breve suspensión de su habitual juicio moral. «Creo que puedo aceptar», asintió finalmente. «Supongo que las autoridades han llegado ya a la conclusión de que estos robos no han sido perpetrados por un delincuente cualquiera, no por alguien al margen de la ley. Eso sería impensable, sino por una persona cuya exposición pública resultaría escandalosa y profundamente dolorosa para ciertos círculos. De ahí mi presencia aquí esta noche. Yo no respondo ante ninguna institución oficial. El informe que debo entregar está destinado a alguien ajeno al aparato judicial».
Lo comprendo, asintió ella con un deje de seriedad en la voz. Permítame ahora explicarle mi pequeño enredo. Mi tío, Hiram Claude, es la encarnación misma de la mezquindad con fachada de virtud. Ha sido mi único pariente y no creo tener otro en este mundo. Para él no soy más que una pieza adicional en su complejo ajedrez de austeridad. Me envió a estudiar a París, sí, pero cuido con esmero de que jamás dispusiera del dinero suficiente ni siquiera para mis gastos personales. Regresé de aquel viaje con apenas lo justo para dejar propina a los camareros del barco y compartí camarote con otra muchacha. A mi regreso me instaló en uno de sus suntuosos palacios y me asignó una cantidad para vestidos que no alcanzaba ni la mitad del salario de una camarera. Fue allí, en aquella casa, donde uno de los criados me presentó a un tal Hollins, un anciano encantador, aunque un estafador consumado. Pronto me vi envuelta en su mundo. Me convertí en lo mismo que él, una estafadora. Lograba lo suficiente para vestir con dignidad e incluso para costearme escapadas aéreas a Europa. Y fue durante una de esas escapadas que conocí al príncipe Carlos. Jamás me había enamorado, dijo ella con voz baja, casi ausente. Ni siquiera había pensado seriamente en un hombre. Y cuando sucedió, me sentí terrible. Él también. Honestamente, creo que lo vivió con una angustia casi tan profunda como la mía. Nos casamos en la embajada británica y le envié un telegrama a mi tío Hiram. Debería haberle mencionado antes que detesta a los extranjeros de cualquier clase. Me atrevería a decir que soltó un grito de júbilo al recibir la noticia. Me escribió una severa carta, altiva, cargada de dignidad ofendida. Luego me envió $20,000, concluyendo que eso era todo lo que podía esperar de él. Un auténtico bruto, murmuró Gosset. Y entonces descubrí que Carlos tampoco tenía dinero. Continuó ella con un dejo de ironía en los labios. Gastamos todo en nuestra luna de miel. $20,000 evaporados entre jardines, hoteles y champán. Al llegar a Inglaterra, empezaba a preguntarme si no tendría que confesar la verdad. Cuando reapareció el señor Hollins, me mostró con una sonrisa lo fácil que sería continuar como antes y, de paso, mantener a Carlos en el nivel de vida al que creía tener derecho. Acepté sin pensarlo. Hollins se convirtió en mi secretario privado, en mi discreto chambelán. Y Carlos no tiene la menor idea de que la fuente de nuestra opulencia mana generosamente desde América. Supongo que usted sabe, dijo Gosset con gravedad, que esto tenía que terminar en algún momento. Ella suspiró. Por primera vez, una sombra seria cruzó su rostro, aunque solo por un instante. Supongo que sí, admitió mientras se ponía de pie, recuperando su porte regio. Adiós, señor Gosset. Mi esposo está a punto de venir a buscarme y tengo que bailar con un personaje muy célebre. Usted es un hombre encantador, pero ojalá no tuviera una mirada tan penetrante. Empiezo a desear lo mismo, confesó él en voz baja. Eran ya las 6 de la mañana. Tras largas horas de placeres y apariencias, Sara, princesa de Damaria, se dejó caer por fin en el lecho mullido de su habitación palaciega. Y entonces llegó, como una presencia inevitable, la soledad que tanto temía. Sus ojos ardían,
y el cuerpo, aún vestido con las últimas huellas del cansancio, no encontraba descanso verdadero. Tras unas horas de sueños agitados y oscuros, despertó con una sensación de desasosiego. A su lado, como una sombra fiel, estaba su doncella. «Su Alteza», dijo la joven con voz tímida y una inclinación respetuosa, «un caballero ha traído esta nota para usted. Le aseguré que sería imposible verla antes del mediodía, pero se negó a marcharse. Dijo que el asunto era de una suma importancia. Si he obrado mal, le ruego me perdone. Pero aquí está la nota». Sara se incorporó lentamente, con un gesto fatigado. ¿Qué importaba ya? Ya estaba despierta y el mundo, su mundo, amenazaba con desplomarse en cualquier momento. Un dolor sordo le palpitaba en el pecho. La noche anterior había mantenido la compostura, había sonreído con gracia, había fingido con la perfección de una reina. Todo parecía más fácil entre luces doradas, valses envolventes y las palabras dulces que le susurraban al oído. Carlos, espléndido como un dios, la había acompañado con orgullo, ignorante de la verdad que palpitaba tras su sonrisa. «¿Qué hora es, Celeste?», mientras rompía el sello del sobre. «Las 10 en punto, Su Alteza». Ella repasó las pocas líneas. Estaban escritas en una hoja de su propio papel. «Le ruego, princesa, que por muy cansada que esté, nos reunamos unos minutos lo antes posible y en privado. Malcolm Gossett». Rompió la nota en pedacitos. Quizás por ser tan joven y por seguir luciendo las gafas color de rosa propias de su edad, creyó que entre esas pocas palabras sencillas se escondía un rayo de esperanza. «Celeste», ordenó, «haz pasar al caballero a mi tocador». Su Alteza dejó dicho que no se le molestara hasta la 1, que nadie lo olvide. Vuelve enseguida. Quiero un baño rápido y un batín. «Muy bien, Su Alteza». 20 minutos después, Gossett, que esperaba en el pequeño paraíso de su tocador, se sorprendió con la rápida y silenciosa entrada de la muchacha a la que había venido a ver. Una mirada inquisitiva y ansiosa se apoderó de él, lo que le hizo hablar al instante. «Princesa», le confió, «a las 11 tengo que ver al jefe del departamento que me encargó esa lamentable tarea de anoche. Tengo que decirle que sé quién es el responsable de estos recientes problemas». «¿Y bien?», preguntó ella febrilmente. «En relación con esto», continuó, «he estado en comunicación telefónica con Nueva York. Tenía algunas preguntas que solo le conciernen indirectamente. Sin embargo, en relación con esto, me he enterado de una noticia extraña. He oído que Hiram Claude, su tío, falleció anoche». «Dios mío», murmuró, «tío Hiram». «Escuche», continuó, «en parte, supongo, porque el impacto financiero de su muerte es de gran importancia para los mercados financieros mundiales, el informe se esmera en afirmar que murió intestado». «¿Y a mí qué me importa?», preguntó ella sin aliento. «Significa que, si es cierto», le dijo, «usted es su única heredera. Por favor, tenga valor. Esto es muy importante». Ella se había hundido en una silla y el color había desaparecido de sus mejillas. Él la miró con impotencia. «Quiero, si puedo, ayudarla. Evitar que se lo cuente a su marido. Recuerde, son buenas noticias». Tocó el timbre y la observó luchar ansiosamente. «Su señora se ha llevado un buen susto», le dijo a la criada, que contestó.
Traiga café caliente enseguida. Que nadie la moleste. El café caliente apareció como por arte de magia y muy poco a poco se recuperó. «Todo esto», murmuró, «un día demasiado tarde». «Para nada», declaró alegremente. «No lo crea. Haga lo que le voy a pedir y me iré directo a mi cita para confesar mi fracaso». «¿No lo va a decir?», titubeó ella. «Querida», exclamó amablemente, ¿parezco el tipo de hombre que se daría por vencido dadas las circunstancias? Se parece mucho a mi esposa también, añadió sonriendo. Ella bebió más café. Continúe, por favor, rogó. Debe recuperar el collar de Rosenberg, insistió Gosset. Puede lograrlo prometiéndoles a esos amigos suyos su valor. Luego debe darme una lista de todo lo que se ha llevado y recolectar lo que se pueda o crear un fondo para pagarlas. Eso es todo. En cuanto a sus difuntos amigos, no tenga miedo del chantaje. Yo me encargaré de eso. ¿Cree que es posible?, preguntó con ansiedad. Si mi noticia es cierta, dijo, y estoy convencido de que lo es posible y se hará. Llamaron a la puerta. Celeste volvió a entrar tímidamente y disculpándose. Su Alteza, explicó, hay un cable marcado como urgente. La princesa casi se lo arrebató de la bandeja. Se lo pasó a Gosset. Léalo para mí, rogó. Le hizo un gesto a la criada para que se retirase. Abrió la solapa del sobre y leyó. Le escribo desde mi apartamento, 181 Park Avenue. Lamento anunciar el fallecimiento anoche de su tío Hiram Claude por insuficiencia cardíaca. Como su abogado, les informo que falleció intestado y que usted es el único legatario. Puede girar de mí hasta 20 millones. Responda de la forma que pueda serle de ayuda. Compañero de remitencia a Inglaterra. Barco de mañana. Howard Davis, abogado. Los siguientes momentos fueron los más comprometedores de toda la vida de casado de Malcolm Gosset. Lo siento, jadeó Sara mientras se secaba los ojos, pero tenía que besar a alguien y usted dijo que era como su esposa. Aproximadamente un mes después llegó la gran sorpresa. Malcolm Gosset acababa de echar un vistazo a cierta columna del Times y volvió a dejar el periódico. Por alguna razón se sintió absurdamente cohibido. Frente a él, Cynthia, más atractiva que de costumbre, bostezaba sobre el Daily Mail. ¿Alguna novedad?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Solo una estúpida lista de gente con títulos de quién sabe qué, respondió. No puedo. Eso fue todo lo que Cynthia logró decir con coherencia durante unos segundos. De repente, agarró el papel hasta que la mitad se le rompió en las manos. Allí estaba ante ella, en blanco y negro, bajo la lista de títulos de caballero. Malcolm Gosset, por los servicios políticos prestados. «Malcolm», jadeó ella, mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie. «Sir Malcolm, por favor», la corrigió mientras ella se arrojaba a sus brazos. «Y no me revuelva demasiado el pelo, Lady Gosset». Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.